Humanismo Digital con Joan Clotet. Yo pienso que lo que nos complica la vida, bueno, pueden ser varias cosas, ¿no? Hay bastantes. Pero así resumiendo, una es la aceleración, otra es la dispersión y otra es el creernos tan importante. En Humanismo Digital conversamos sobre la esencia y el valor de ser humanos en el centro de un presente y un futuro cada vez más digital. Un espacio donde hacernos preguntas, compartir conversación y reflexiones sobre talento, innovación, aprendizaje, futuro del trabajo, creatividad, emociones, ética o el poder de las buenas preguntas. Vivimos rodeados de estímulos, de velocidad y de distracciones constantes. Consumimos más información que nunca, pero quizá dedicamos muy poco tiempo a comprender realmente quiénes somos, qué buscamos o cómo queremos vivir. En esta conversación me acompaña Alexis Racionero, escritor, viajero y explorador de ideas. Una persona profundamente interesada en el arte, la filosofía, la espiritualidad y todas aquellas experiencias que pueden ayudarnos a vivir con más conciencia y profundidad en un mundo cada vez más acelerado y más disperso. Con Alexis hablamos de viaje interior y exterior, de autenticidad, de búsqueda de sentido y también de cómo la cultura, la contemplación o incluso el silencio pueden convertirse hoy en formas de resistencia frente al ruido permanente. Una conversación pausada y humana sobre la necesidad de parar, de observar y de reconectar con lo que importa. Porque quizá el gran reto de nuestra época sea aprender a no complicarnos tanto la vida. ¿No os parece? Os dejo ya con esta conversación. Buenos días, Alexis. Buenos días. Muy bien. Bienvenido a Humanismo Digital. Encantado de estar aquí. Viniendo de hacer yoga y meditación, una buena manera de empezar el día. Me parece genial, porque grabamos esta conversación un viernes por la mañana soleado, al menos yo estoy en Barcelona, no sé dónde estás tú, Alexis. Yo también. Soleado y también subiendo a 30 grados. Eso es, ya aperitivo de verano con un fin de semana largo por delante y este punto de serenidad que sin conocerte, porque es la primera vez que hablamos, pero solamente leyendo cosas tuyas, pues tengo muchas ganas, mucho interés en conversar contigo. Lo primero, agradecerte que aceptes, como siempre. Y nada, plantearte algunas cuestiones que estoy seguro que serán de interés a quien nos escuche, porque bueno, me has parecido una persona muy interesante y esa es la razón de la que estemos aquí conversando. Pero bueno, aquí arrancamos siempre igual, Alexis. En esto soy bastante monotemático desde el principio y es preguntarte para arrancar, ¿quién eres? ¿A qué te dedicas ahora mismo? ¿Y qué te ha traído hasta este momento de tu vida? Pues mira, soy alguien que estoy en el camino, que ha pasado en la vida pues haciendo muchas cosas, ¿no? Puedo ser eso que dicen una persona polifacética. Vengo pues también de una tradición de gente polifacética, ¿no? Mis padres pues tuvieron carreras, Luis Racionero pues de ingeniero industrial, economista, urbanista y luego fue escritor. Mi madre María José Ardagué, economista, filosofía y letras y luego se dedicó al mundo del teatro. Y digamos pues que bueno, yo tuve una pasión inicial que todavía tengo, que es el cine y la historia. Entonces pues bueno, yo estudié historia, me doctoré en historia del arte para estudiar cine, estudié cine. Hubo toda una primera parte de mi vida en la que pues también había hecho grado superior técnico de imagen y sonido. Entonces a partir de lo que fue aquella escuela de imagen y sonido nació un proyecto muy bonito que los alumnos pedíamos, que es que existiera una escuela de cine de nivel universitario, no tan técnica. Y así nació la SCAC, gracias al impulsor que fue Josep Maixens, que nos dejó hace un tiempo. Y bueno, pues gracias a ese proyecto en el que yo tuve la suerte de colaborar como profesor desde el inicio, pues bueno, salieron todos estos mitos como Bayona, Marcoll y muchos alumnos pues que pasaron por ahí, Jean-Marc Ripoll en Filmin, muchísimos, ¿no? Y fueron pues 20 años de mi vida muy bonitos en los que concentré gran parte de mi vida pues a la enseñanza del cine. Ahí también pues yo había hecho un máster de narrativa audiovisual y siempre me ha interesado mucho la mitología, la narración, el viaje del héroe. Y digamos que en esa época, pues bueno, yo pude rodar documentales en algún momento entre cuando había exámenes en febrero o en junio o así.
no pude dedicarme al cine porque tenía que decidir si estaba impartiendo. Yo daba clases tanto en primero como en segundo, grandes grupos, lenguaje cinematográfico, análisis fílmico, cosas así. Y bueno, y hubo un momento de mi vida en que, pues bueno, por un lado este proyecto del SCAC ya se había consolidado, habían cambios, la nueva tendencia no me entusiasmaba hacia dónde estaba yendo la escuela y también que yo empecé muy joven, empecé con 26 años, que tenía que ponerme zapatitos y disfrazarme de persona mayor, porque además las primeras promociones eran mayores por las ganas que había de estudiar cine, entonces igual nos llevábamos 3 años. Y yo tenía eso, que aparentar ser mayor y demás, pero claro, luego ya, pues tantos años poniendo la energía en grupos que al principio eran 25 y acabaron siendo 100, pues llegó un momento en que ya era demasiado. Y también una cosa que me marcó en la vida, aparte de empezar a viajar a Asia y demás, fue que yo fui tutor de especialidad en primero y en segundo, y ahí tenía que ver como a 100 adolescentes al año, y más que decirles si ser directores, sonidistas o productores, al final lo que veía eran las personas con sus problemas, con sus inquietudes. Y eso, y ya desde una tarima de profesor también lo ves, ¿no? Y más cuando eres un poco socrático, que abres los turnos de que puedan participar y demás. Y eso me llevó al camino en el que estoy ahora, ¿no? Que es ver que hace falta como mucha ayuda para estar en este mundo que nos lleva bastante a la neurosis, a los problemas, a que tanto la gente mayor como la adulta pues tienen sus dificultades. Y a partir de ahí, pues yo empecé a hacer yoga, por ejemplo, para estar bien yo, porque tuve como una crisis importante en uno de los viajes a Asia, el primero, no porque encontrara un gurú o lo que fuera, sino porque estaba llevando mucho carga, mucho peso, mucha carga en mi vida, temas familiares. Yo soy hijo de unos padres que se separaron de inicio, con lo cual tuve también unos padres que fueron mis abuelos, y cuando llegó la vejez, pues mi abuelo murió, mi abuela quedó con Alzheimer, sola, con muchas cosas de las que encargarse, y sus dos hijos peleándose entre sí. Y aparecí yo como nieto diciendo, bueno, pues si me he de meter, ya me meto. Pero claro, eso me generó una carga que me hizo como un PED, ¿no? Como un crash. Y ahí dije, bueno, pues no sé, no puedo seguir así. Y empecé a entrar en el yoga, en la meditación, para sostenerme a mí. Luego quise entrar pues en psicología Gestalt, pues para tener otras herramientas. Luego, como ya estaba muy metido en el viaje del héroe, me formé con Gilligan y Dills en el viaje del héroe según la PNL y el coaching generativo. Y en esta nueva etapa de mi vida, pues me dediqué finalmente a dar clases de yoga y meditación y a escribir muchos libros, ¿no? Y a compartir un poco, pues a mí me gusta mucho transmitir eh, esta sabiduría antigua o formas de conocimiento que igual se están perdiendo, y que pienso que pueden ser muy complementarios para nuestro momento, ¿no? O sea, yo si me voy al zen o me voy al yoga o me voy incluso a la generación Beat, pues es porque pienso que pueden haber cosas que nos sirven para nuestro momento, ¿no? Sin duda, súper interesante escucharlo además como resumes en pocos minutos, porque claro, leía también tu biografía en tu web, con tus libros, estos palos aparentemente distintos que tienen todo el sentido cuando lo explicas tú, ¿no? El por qué te has interesado y cómo unes esa sensibilidad que te amplía un poco la mirada, tanto de anchura como de perspectiva histórica, ¿no? Como anécdota te diré que mi sobrino, se llama como yo, Joan, está feliz porque le acaban de admitir en el SCAC, que realmente era su sueño desde hacía un año, y está feliz porque cree tener claro lo que quiere hacer en la vida, ya veremos, pero estaba muy feliz de empezar esta etapa. O sea que, bueno, darnos Pues cuenta a tiempo de felicidades ciertas cosas, ¿eh? porque sigue siendo una grandísima escuela y Ujú. todo aquello que se construyó, pues sigue, ¿no? Lo que pasa Sí, es que sí. hay etapas en la vida, pero bueno, pasar por el SCAC, pues te da unos cimientos y una base, ¿no?
Sin duda. Esperemos que sea un buen viaje para él. Mira, Alexis, nos conocemos gracias con la excusa de uno de tus libros, que además has escrito unos cuantos, preparando esta entrevista, y además de temáticas distintas, ¿no? Pero este libro en particular, que es El arte de no complicarse la vida, ¿no? Editorial ARPA. Y yo creo que quien nos escuche, que generalmente pues, son personas habitualmente cercanas o interesadas por el desarrollo humano, por las personas, pero también puede haber gente escéptica que nos diga, bueno, esto es muy fácil de decir, pero esto cómo se hace, ¿no? Supongo que después de tu introducción pueden conocer un poco mejor, pero ¿qué hábitos diarios te ayudan a ti a no complicarte la vida? ¿Qué entiendes así, de manera básica, qué significa no complicarse la vida y qué haces tú a diario o qué procuras cultivar a diario para no complicarte la tuya? Mm. Yo pienso que lo que nos complica la vida, bueno, pueden ser varias cosas, ¿no? Hay bastantes. Pero así resumiendo, una es la aceleración, otra es la dispersión y otra es el creernos tan importantes. Ujú. Entonces, a partir de aquí hay que ir a buscar lo contrario. Pues, por ejemplo, lo de ser importante, pues, ¿qué pasa? Que tú naces, eres un niño, te lo pasas muy bien, juegas con la vida, igual te partes la crisma porque vas en bici y te caes y cosas así, pero en fin, que tú estás en tu mundo y juegas a fútbol o lo que sea y más o menos todo bien. Ahora, a la que vas creciendo, pues vas aprendiendo cosas, vas estudiando, vas queriendo tener cargos, probablemente los tengas, con lo cual te vas pues construyendo un sentido de identidad y al final, sin darte cuenta, ese sentido de identidad te construye un personaje que quiere tener razón. Y en el momento en que quieres tener razón, ya te estás complicando la vida. Luego Ujú. también, como este personaje tiende a ser tan guay, tan importante y que le funciona tan bien, pues también busca otra cosa que es controlar la realidad. Ujú. Y ahí también con esto te complicas mucho la vida, porque la realidad es la que es y aunque nos creamos dioses, pues no, la naturaleza y la realidad está por delante de nosotros. Ujú. Es la como suceden, no como queremos que sucedan. Alguna vez pueden suceder como queremos, pero pasa muy poco. Entonces, ahí hay una práctica que es, bueno, pues aprende a fluir y, oye, improvisa un poco más, ¿vale? Que necesitamos ciertos planes. Pero, oye, si al final este día pues pasa una cosa y en vez de por aquí es por allá, pues, jolín, no pasa nada, pues por allá. Y luego, pues esta práctica que, ¿no? Para ir un poco más allá de la filosofía oriental, que en el budismo pues sería desde el desapego, el no creerte tan Ujú. importante. En el budismo pues se habla de pacifismo. Pues es lo es, bueno, vacíate un poco de ti mismo, dar del centro de la imagen. Eh, pues eso, quitémonos del centro de la imagen de vez en cuando. Ahora, ¿qué nos dice la sociedad? Ponte en el centro de la imagen, sé un narcisista, cuida tu imagen, sé superficial, no te mires muy adentro y en todo caso, estate disperso, despistado y tira, ¿no? Entonces, bueno, pues una parte es esta de no eres tan importante. La otra, en la aceleración, pues aplica pausas. Entonces, a mí me ayuda el que por la mañana, por ejemplo, yo me esfuerzo a no correr. Ya sé Ujú. que la rutina me llevará a correr después, pero como mínimo la primera hora, pues si hace falta levantarse antes, te levantas antes. Pero a mí lo de despertarme ya con prisa me mata. Ujú. Entonces yo tengo un ritual, pues que es, me levanto, igual medito o hago meditación informal, que no es más que, pues ponte a lavar platos y Ujú. no lo veas como una condena, o ponte a tender la ropa, o ponte con las plantas que tienes en el balcón, algo que te ocupe mínimamente, o quédate con la mente, pues cerrando los ojos, respirando, lo que sea, o por ejemplo, pues eso, pues te tomas un té y en vez de tomártelo en 3 minutos, te lo tomas en 10. Ujú. Es decir, alarga los tiempos de una actividad que Ujú. harías de una manera pues habitual, así rápida, bájale la intensidad prolongando eso. O es que estoy perdiendo el tiempo. Ese es un concepto del que podemos hablar luego, pero que es también muy importante, ¿no? Pero la pausa
el vaciamiento de uno mismo y luego, pues, tratar de evitar la dispersión. Entonces, ¿cómo evitamos la dispersión? Pues yo, por ejemplo, en el libro hablo pues, de la desconexión digital. Que ya sé que es difícil, ¿no? Pero pues ponte un poco de disciplina, un fin de semana sin dispositivos digitales. O es que tengo una madre enferma que no puedo desconectar el móvil. Bueno, pues activa la opción de que te puedan llamar y que eso esté ahí. Pero encontrar fórmulas para que todo esto que nos dispersa tanto no nos agreda tan continuamente. Y claro, pues un poco también para huir de esta dispersión, pues lo contrario sería estar enfocado. Entonces, prácticas que nos enfoquen, ¿no? Prácticas de atención plena, lo acabo de decir, ¿no? Pues lavar platos, restaurar un mueble, pasear al perro pero sin el móvil y sin despistarse. O sea, todo aquello que nos lleva a este tópico que es estar en el aquí y el ahora, es una forma de, bueno, pues enfócate, estate aquí y entonces a partir de ahí, bueno, pues igual nos empezamos a dar cuenta de cosas y empezamos a hacer un filtro de, vaya, pues es que todo esto me está complicando. Es que no me he dado cuenta y con la aceleración he ido a parar a un lugar al que no quería estar, ¿no? Entonces ahí empieza un poco el cambio. Interesante. Interesante escucharte porque invitas a primero a ser más consciente con cosas muy cotidianas, a entrenarnos en hacer lo contrario y a partir de ganar presencia darnos todavía más cuenta de que a lo mejor salir pitando y ya con muchas cosas que hacer y orgullosos por ello, pues quizá no sea la dinámica ideal para el resto de nuestra vida, ¿no? Y eso requiere conciencia y trabajo, ¿no? Es decir, Sí, mucha disciplina. Sí, yo soy el primero que fallo. Yo muchas veces voy corriendo a dar yoga. pero te paras antes, supongo, te paras un segundo antes en, no sé, una respiración, un algo, ¿no? Sí, pero corre, que voy a yoga, ¿no? Sí, Y sí, me pasa, me sigue pasando. Lo que pasa es que sí. yo también defiendo que el yoga no es solo relajarse. O sea, el Mm, yoga también te mm, puede activar, también es un chute de mm, energía, no mm. solo bajar, ¿no? Sí. Bueno, y además, lo decías antes también, no vivimos solos, ¿no? Es decir, lo que hacemos lo hacemos en compañía. Entonces, esa manera de cultivar también tu presencia o saber qué disposición tienes antes de entrar en tu clase de yoga, pues el primer tema es darse cuenta. Yo tenía un compañero de trabajo que antes de las reuniones, un poco discretamente, se paraba y respiraba. Y el día que, entre comillas, le pillé, me dice, uy, Joan, pensé que no había nadie. Dice, yo necesito parar 30 segundos y ser más consciente de cómo entro a la reunión, porque muchas de las que tenía eran culpa mía. Entraba diciendo, venga chicos, y el venga chicos ya predispone a todo el mundo que tenía delante. Y en cambio, respiro y digo, hoy estoy de mal humor. Simplemente, bueno, no lo digo. Y simplemente Ya, pero entro con esta te das conciencia y, cuenta. dice, y me ha cambiado radicalmente la manera en que arrancamos las reuniones, ¿no? Mm. Yo en yoga me salto una ortodoxia, que es que se dice que cuando entras como profesor, lo primero es juntar las palmas y cantar, porque Mm. conectas y abres como el Mm. espacio de lo que va a ser la sesión de yoga. Pues yo hago pues como tu amigo, ¿no? O sea, yo entro y necesito hacer un centramiento respirando Mm. para bajar, leer el campo, percibir cómo estamos y que las personas también conecten y salgan un poco de dónde vienen. Y entonces que eso puede durar 5 o 6 minutos, entonces sí, entonces ya cantamos. Pero si no hago una lectura de campo y un centramiento, Total, nada. Y aquí total. también hay un tema que nos ayuda a no complicarnos la vida, que esto es sutil, igual empezamos por lo difícil, pero es esto de, si tú paras y empatizas y activas una mirada contemplativa, que no es fácil, que es una mirada global, depurada, sin un pensamiento muy marcado, de pronto puedes eso, leer lo que está sucediendo alrededor. Entonces te viene como una forma de intuición de qué es lo que está pasando y eso es que te simplifica la vida. Ujú, Porque ujú. llegas a una reunión que igual vienes con una idea y lo que está pasando ahí es otra cosa. Pues si tú estás con tu plan y vas con tu idea en esa reunión, chocarás y Total. habrá un lío. Entonces, de pronto ves que ahí, pues ahí, no sé, hay como que animar el cotardo porque, no Sí, sé, sí, algo pasa. sí, Pues saca la parte divertida, o sí, al sí, revés, sí, o que sí. hay una dispersión y necesitas como centrar, ¿no? Pero a mí, y esto me ha costado muchos años, ¿eh? O sea, de lo que me he trabajado, una cosa que agradezco es que cada vez me es más fácil leer el campo Ujú. y eso me simplifica, ¿no?
Bueno, y además, Alexis, luchamos contra una inercia colectiva y a veces hay personas que han sido reconocidas durante mucho tiempo por cierta manera de hacer, ¿no? De agilidad de decisiones, de capacidad ejecutiva y el hecho de parar y de pensar y reflexionar parecía una pérdida de tiempo de productividad y han trabajado y han sido reconocidos durante años por ello. Por lo tanto, o hay una parada intencional, reflexiva como la que tú experimentas o la vida te para a veces, ¿no? En el trabajo o en cosas más importantes todavía también, ¿no? Mira, Sí, Alexis, perdón, dime, no, dime. no, nada, iba a decir que esto de perder el tiempo y de parar, que un ejemplo, un símil muy fácil es la respiración, ¿no? O sea, Ujú. cuando yo enseño a mis clientes que trabajo con gente mayor, de incluso 84, 70 y pico o así, pues bueno, la gente lo que quiere es, por ejemplo, aprender a respirar bien, ¿no? Y entonces, no, es que quiero coger aire bien. Pues es que para coger aire bien, para inhalar bien, lo que tienes es que exhalar bien. Ujú. Entonces, ¿exhalar qué es? Pues vaciar. Entonces, solo después de una larga exhalación en la que has vaciado, puedes inhalar bien. Pues un poco en el trabajo pasa lo mismo, solo queremos hacer, 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 inhalar, inhalar, inhalar. Entonces es como Sí, ir sí. rápido como un perro, consumes tu Sí, mente, sí. tu cabeza, tu todo, Sí, sí. y la producción no es la misma. En Total. cambio, si tú te das una micropausa mientras estás trabajando, pues seguramente serás productivo. De las 8 horas laborables, pues igual al final has trabajado 5. Bueno, ahora exagero, no sé, seis y Sí, sí, media, una parte. Ujú. 7. Pero es igual, has tenido unas pérdidas de 90 minutos. Pues igual eso te ha hecho mucho más productivo y Sí, eficaz sí. que no que Sí, si sí. hubieras estado ahí Sí, sí. enganchado. O tomar dos decisiones mucho más lúcidamente y serenamente que marcan la diferencia de los próximos 6 meses, a lo mejor, Y ¿no? Es eso va a decir, dejar de complicarte la vida porque te has dado totalmente. la pausa de parar. Sí, Por sí. ejemplo, con la toma de decisiones, una cosa que funciona mucho es precisamente esto, ir como tú tienes la preocupación, ¿qué decisión tomo? Vale, puedes estar dándole al coco, pero prueba también a dejar de hacer y dejar de darle al coco. Mm, Pronto, cuando ya no estás pensando en eso, a mí me pasa mucho en la ducha, por la mañana, que es lo que digo del mm, silencio y mm, tal, me meto en la ducha y de pronto aquello que no sabía cómo resolver, cuando no pienso en la ducha me viene y me dice por aquí. mm, Ahora, también, ¿qué pasa? Que hay que confiar en estas mm, informaciones que te vienen, ¿no? Yo mm, tengo 2 libros que hablan un poco de este concepto. Uno es Darshan, que hablo de filosofía oriental. En el concepto de Darshan es como la sabiduría que te baja sin saber. mm, Un darshan tampoco es una cosa súper mística, pero es algo que te baja y tú no sabes por qué, pero te baja, ¿no? mm, Como le baja a un artista, a un mm, escritor y demás. Y el otro es Mushin, que es un concepto japonés, que es la mente sin mente. Esto es un libro que hablo de budismo zen y samuráis y tiene que ver con el tema de, por ejemplo, cuando tú combates a un oponente, ¿no? ¿Qué te hace más peligroso, el ser previsible o el ser imprevisible? Pues el ser mm, imprevisible. mm. Entonces, ¿cómo eres imprevisible? Porque vacías la mente, te conectas con el campo, con la natura, con el chi y demás, y entonces en función de eso haces. Y el otro va perdido, Total, porque ya total. no vas según un patrón de ahora entrará por aquí o entrará por Sí, allá, sí. ¿no? De hecho, combates, tú lo has dicho, patrones mentales, ¿no? O sea, automatismos que el cerebro necesita hacer de acción-reacción, ¿no? De 1, 2, 3, 4, no, zanahoria. Es decir, que hay que, de alguna manera, ejercitarse, como decías al principio, en lo contrario, ¿no? Porque, bueno, hay que cuidar el cerebro también. Mira, decías el tema de las pausas, las micropausas que a veces son antinaturales. ¿Perdemos la capacidad de aburrirnos también, sin sentirnos culpables? Y en ese aburrimiento, en el sentido más, no peyorativo, ¿eh? Es decir, qué bien, en catalán decimos badar, ¿no? Sí, a mí me Contemplar, encanta. ¿no? Es decir, Disfruto el siempre. disfrute de decir que has hecho la última hora, nada y no me importa y me siento mejor. Estamos perdiendo esa capacidad. Parece que sí, pero yo quiero pensar que en un sentido general no, ¿no? Pero es también como un símil de, bueno, en vacaciones, ¿no? Pues un problema que a Mm, veces en vacaciones es que en vez de parar y no hacer nada, pues parece que te tengas que ir a Groenlandia, a no sé dónde, a las Fiji, a donde puedas, a no sé qué. y compartirlo, y compartirlo además, ¿no? Pues Sí, he ido sí. aquí, he ido allá, he ido no sé dónde, he ido no sé qué, tal, y dices, joder, qué estrés, ¿no?
porque lo de quedarte en tu barrio, estar en la ciudad, si tienes la suerte de que en agosto esté vacía o donde sea, y hacer pocas cosas, pues sí ha dejado de tener un valor, ¿no? Entonces, pues estaría bien un poco de educarnos en esta idea de decir, bueno, pues es que dejar de hacer y pasarte un día de sofá, un día contemplando, pues no es malo. También te he de decir que lo dice alguien que es un viajero, que no para de viajar, que escribe sobre viajes y demás, pero es que defiendo que está bien tener el sentido de casa, donde haces base, donde paras, donde no haces nada. Y luego cuando viajas, a mí el viajar me sirve mucho para escribir y me sirve también para hacer una pausa dentro de mi cotidianidad. Es decir, cuando yo viajo, que muchas veces viajo solo, lo que me sirve es para darme cuenta de dónde estoy, en mi vida, en mi cotidianidad, en lo que ha sido el año. La historia que tengo es que si no viajo me cuesta más darme cuenta. Si estoy metido en mi mundo, pues al final estoy Sí, ahí, sí. Tomas pero distancia, ¿no? Sales de tu sí, mundo y vuelves sí, con otra, sí, desde otra mirada, sí. ¿no? Y no es, igual no es una cuestión de distancia, de que me tengo que ir a India, a Japón, a Camboya, a Laos, a sitios así en los que he estado porque me gusta. Pero es una cuestión de vete solo y date espacio para estar contigo y que salga lo que tenga que salir, ¿no? Total. O sea, lo que dices, creo que todo el mundo lo compramos y como tú mismo decías que a ti también te cuesta es esto, ¿no? Ser consciente y luchar contra nuestras inercias, ¿no? Ese es un poco el reto permanente, ¿no? Y mira, en este espacio lo escuchan personas de muchos tipos, pero generalmente, pues muchas personas cercanas al mundo de la gestión de personas, del mundo de la empresa. Y que de alguna manera el liderazgo como concepto, la influencia en otros, pues lo tenemos todos muy cerca, ¿no? A nivel personal o profesional. Si pensamos un poco en las organizaciones, no importa el tamaño o el sector en que hay personas que influyen en personas, ¿qué estilos, qué tipo de liderazgo, de influencia favorece esta vida más consciente, menos complicada, como tú abogas, ¿no? Bueno, yo esto lo tengo desarrollado como una derivada del viaje del héroe, de mi libro El viaje del héroe. Yo preparé una conferencia hace tiempo para SADE y así, que, bueno, era en inglés y hablaba del nuevo líder como líder espiritual, ¿no? Entonces, aquí hay un matiz importante. Religión y espiritualidad no tienen por qué ser lo mismo, ¿vale? O sea, no puede ser no religioso, pero la espiritualidad quiere decir, bueno, pues que más allá de la mente tenemos un cuerpo, tenemos unas emociones y también como una parte como más espiritual, ¿no? Esta parte espiritual nos puede conectar con la devoción y la parte de la devoción pues hacia uno mismo y hacia los demás. Entonces ya entramos en un concepto que yo creo que en el liderazgo es importante, que es cuídate a ti mismo para luego poder cuidar a los demás. Por tanto, el líder se cuida a sí mismo para luego sostener a los demás. Pero no sostengas solo a los demás porque al final tú te vas a hundir. Entonces no es ni vivir para los demás ni vivir para ti, sino encontrar el equilibrio de esto, ¿no? Y luego lo que nos enseña el viaje del héroe es que, claro, hay un tipo de héroe más material, más de la fuerza, más hercúleo, ¿no? Yo mando porque soy el más fuerte. Y como soy el más fuerte, o sé más, o tengo más, o lo que sea, pues me impongo sobre ti. Pero hay otro héroe que es más el modelo, pues, Parsifal, por ejemplo, o Perseo, o Galahad, que son lo que sería también, si vamos a Star Wars, al mito típico que suele aparecer, pues un Luke Skywalker, una cosa así, pues es gente que, bueno, que lidera no solo desde la fortaleza, sino que tiene capacidades pues intuitivas, capacidades de fluir, capacidades de leer el campo, capacidad también de cuidar, de ser más tierno, de ser cariñoso. Entonces, aquí se establece este clásico del modelo, bueno, pues piramidal, yo soy el más fuerte, yo mando y punto, o un modelo más horizontal, en el que igual tú sigues siendo el que más sabe, el que más todo y demás, pero ya no fardas de eso, sino que
que pones a la gente, ayudas a la gente a subir el nivel para que estén en un estado de trabajo y de creación en la que se sientan realizados, ¿no? Esto también es muy fácil entenderlo desde el cine y es rápido. Hay una forma de entender el cine que es el director es el que manda, el genio, y los demás ejecutan. Bueno, pues esta es una opción. Pero la otra, para mí el gran director es el que ha pasado por saber lo que es llevar una cámara, conoce la naturaleza de la luz, conoce la tecnología de sonido, sabe de música, sabe de edición, sabe de escritura, sabe de producción. Entonces, una vez lo ha aprendido todo, entonces puede dirigir, porque se puede comunicar con sus equipos desde el conocimiento de cada una de estas partes. Y desde ahí lo más importante es que entonces, en vez de que se hace esto porque digo yo, busca que el director de fotografía, el músico, el de sonido, que estén todos en una capacidad de que ellos puedan aportar algo. O sea, tú como líder pones el camino, pero permite que los otros también puedan aportar algo a ese camino. Entonces, es ese tipo de liderazgo. Es muy, muy bueno y muy de acuerdo contigo, Alexis, porque además en grandes organizaciones, no sé, una película puede ser un proyecto enorme, ¿no? De años y de cientos de personas, muy complejo, ¿no? Y en las empresas también ocurre esto, pero se toman un montón de decisiones a diario en la que nadie que pretenda tener todo en la cabeza, ni decir todo, es absolutamente imposible. Entonces, este modelo, digamos, primero la necesidad de que cada persona sea capaz de tomar mejores decisiones, actuar e influir en los suyos. Y luego te escuchaba y pensaba, y también porque las nuevas generaciones tampoco asumen determinada manera de funcionar, y cada persona es un mundo, ¿eh? Pero el hecho de alguien que te respete, que te haga sentir importante, que te ayude a aprender, pues a veces no es muy compatible con el que lo sabe todo y tiene las ideas claras, es que casi te genera rechazo decir, oye, pues no sé, aunque tenga, es que no quiero trabajar con esta persona, ¿no? Es decir, que eso también tiene que ver con la capacidad de leer el partido que decías, ¿no? Decir, oye, darnos cuenta con quién trabajamos, qué necesitan y qué deberíamos hacer diferente o no hacer, digo yo, ¿no? Otro modelo, yo en mi parte polifacética también soy colaborador del mundo deportivo y he escrito un libro sobre el Sí, entrenador del Barça, sobre Hansi sí. Flick. Lo que pasa es que se publicó en catalán y no se tradujo al castellano, al español, pero la historia es que pues en el fútbol tenemos exactamente lo mismo. O sea, ¿cuál es el motivo del éxito de Luis Enrique con el PSG? Pues que tenía un modelo más totalitarista de un líder llamado Mbappé, sobre el que giraba todo, y de pronto pues sacó este elemento, lo envió a Madrid, le pasó el problema a Madrid, donde ha habido aquí un choque Vinicius-Mbappé que no se ha sabido equilibrar, y en cambio pues Luis Enrique pues en el PSG ha hecho una comunión de jugadores que están más o menos cada uno a un nivel parecido, aunque pueda destacar Dembélé, pero Dembélé es un recuperado, con lo cual pues es más la idea de un equipo, están todos al servicio de, no es uno solo. Y curiosamente, Luis Enrique esto lo hizo en el Barcelona, lo digo por el Madrid, de Vinicius y Mbappé, que no han encajado, pues en el Barça encajaron Messi, Suárez y Neymar, con Luis Enrique, porque como gestor y líder de grupo, ahí supo encajar un poco estos egos y estas personalidades, ¿no? Que debe ser complicadísimo y además, quizá porque no está tan presente en la prensa, o sí o no estoy yo conectado a ello, que es también quien decide por estas personas, que son personas con carácter, que van a hacer métodos disruptivos, que pondrán en juego, menearán una serie de egos grandes y en cambio confían en ellos. Y cuando funciona y tienen éxito, parece que es más comprensible para todos, ¿no? Pero alguien también por detrás apuesta en qué tipo de modelo y por tanto por qué Luis Enrique encaja en el Barça en cierto momento o en el PSG. Con lo cual, en esta gestión de personas, incluso personas que no están cada día en el periódico, también las pongo en valor. Decir, oye, ¿qué tipo de líder vas a escoger y le vas a dejar ser para que pueda sacar partido? Porque no es un tema solo de recursos ni de dinero y está más que demostrado, ¿no? Mira, hay un tema que creo que se entenderá, que dentro otra vez de lo del viaje del héroe, ¿no? Digamos que el héroe, pues cuando cumple su ciclo y ha llegado pues a vivir su aventura y llega pues a la revelación, a la sabiduría, al conocimiento y demás, pues bueno, está preparado para tomar decisiones, para encarar la vida y para también elevar a los demás. Porque la prueba final del héroe en la que puede fallar es la ambición, es el hecho de
cuando ya estás tan arriba y tienes todo ese control, pues dices, bueno, pues me lo quedo para mí y no lo comparto con los otros. O lo comparto con los otros, pero desde ese ego, a veces espiritual, entre gurús, entre no sé qué. Pero bueno, veo que soy muy del Barça, aquí me meto en un berenjenal, pero tiro millas, que es Guardiola versus Luis Enrique, ¿no? Pues Guardiola está muy bien y lo podemos adorar y demás, pero para mí es un héroe que cae en la última fase de su recorrido, porque el ego es enorme. Él monta un discurso que está muy bien y de persona muy comedida y demás, pero ahí hay un ego que se manifiesta continuamente y que de pronto viene un señor que se llama Ibrahimovic y tiene que irse porque es que me está haciendo sombra. Y con Haaland la cosa no ha durado mucho, pues yo creo que por ahí, ¿no? Y en cambio, bueno, pues Luis Enrique tendrá su carácter, será un tío malcarado, será no sé cuántos, pero yo no le veo ese ego y ese afán de protagonismo. Entonces es un poco esta historia de Interesante. que hay que llegar a la cumbre, Sí. pero luego hay que tener esas dosis también como de humildad Sí. auténtica y decir, bueno, que sí, que está bien, he hecho cosas que están muy bien, manejo muy bien los grupos, pero tampoco soy el rey del mambo, Sí. ¿no? Total, y a lo mejor, y esto no, igual lo sabes tú, Alexis, tanto Luis Enrique como Guardiola entonces o ahora en el Manchester, en su equipo más cercano, que tampoco vemos cada día en la prensa, si también se rodea de personas que le dicen la verdad, ¿eh? Un memento mori, ¿eh? ¿No? Alguien que le diga, vigila con esto, le harán caso o no le harán caso, pero rodearse de gente que te mantenga aterrizado también, ¿eh? Porque ha de ser muy complicado, ¿eh? Sí, Muy es esto complicado. de los buenos amigos te dicen las cosas que no quieres escuchar. Eso es. Para mí eso es un gran valor, ¿no? Como a veces pues los amigos te dicen, oye, que te estás complicando la vida, ¿eh? Que por aquí no. ¿Sabes qué? Y ahora tienes un libro además, ¿eh? Total. Bueno, yo mira, una forma de complicarme la vida es que he estado publicando 2 libros al año últimamente. Ujú, ujú. Y ahora también me he dicho, bueno, va, me riñen los editores de que escribo demasiado, pues vale, lo que escribo uno y luego otro, o sea, no lo hago a la vez. Pero bueno, digamos que tengo una tendencia a la actividad, ¿no? Que Bien. esto es otra clave que yo creo que nos puede ayudar a no complicarnos la vida, que es no quieras ser quien no eres. Es Ujú. decir, a veces podemos leer estas cosas de crecimiento personal o liderazgo y decir, a ver, mira, pues es que no, voy a ser un líder sereno, tranquilo, calmado, reposado. Si tú eres una persona intensa, pues lidera desde la intensidad, pero modulándote, sin ser reactivo, Mm, ¿no? Que es que no te salga lo que no quieres mm, porque eres muy impulsivo, pero claro, no puedes pasar a ser lo que no eres. obviamente. Entonces, es muy interesante, pues, Sí, el sí. bueno, adaptarse, el decir, bueno, pues mira, soy intenso, hago muchas cosas y demás, pues, ¿cómo puedo nivelar esto? Sí, sí, muy ¿No? importante porque además la autenticidad, ¿no? Porque además en el tema del liderazgo es las personas las que te van a dar la autoridad. Si ven que no cuadra, pues no vas a generar credibilidad, ¿no? O sea, parecerás como un actor, una actriz, ¿no? Y las personas nos damos cuenta también, ¿no? A mí, a mí en mis libros me daba vergüenza ponerme como en el diario, ¿no? Y hablar de mí. Y, bueno, vergüenza, pensaba, pues que no sé, no soy tan importante. Al final es un ejercicio de narcisismo y de egolatría. Pero he ido viendo, a medida que he ido escribiendo, en El viaje del héroe, igual es en el único libro que no hablo tanto de mí, pero en los libros que he hecho sobre Japón, sobre filosofía oriental, ¿no? Mushin, Darshan, Shoshin, aquí en el arte no complicarse la vida, me piden que me acabe poniendo, ah, pero bueno, la cosa tal vez funciona porque me muestro pues bastante como soy, ¿no? Y en Obviamente. este al final digo, he fracasado, sigo complicando Claro. la vida. Claro. Bueno, es que esto te da credibilidad y las personas confiamos en personas como nosotros. A mí es un tema de perfiles también, pero cuando tú comulgas con las ideas, es lo mismo que te decía justo antes de conectar en este podcast. Hablamos de una persona, Alexis con Joan. En este caso, Alexis, que tiene cosas muy interesantes, de hecho libros, súper interesante. Pero a mí lo que me conecta es, ostras, esta persona me interesa, con lo que poco que sé de ti me encantaría conversar con él. Y a partir de aquí tiene que haber un ser humano detrás y seguir percibiendo que hay una persona con sus roles, con nuestros retos, con nuestros éxitos y fracasos. Pero a mí yo creo que eso hemos de cuidarlo. Mira, por una cuestión de tiempo, Alexis, por ir cerrando, pero un par de preguntas. Hay una frase que yo utilizo bastante hace años también
también, que para mí casi es un mantra personal, que es que cuanto más digital sea el mundo, más humano debemos hacerlo entre todos, ¿no? Entonces yo quería preguntarte en este contexto, ¿qué parte de lo humano, tal como tú lo puedes interpretar con esa mirada amplia, crees que estamos poniendo más en riesgo en esta era digital que nos toca vivir? Pues la presencia y el diálogo, ¿no? O sea, yo soy muy defensor de menos relaciones por WhatsApp. Ujú. Es decir, yo, no sé, en la parte relacional que he podido, pues eso, cambiar, me separé hace unos años y demás, y he tenido pues diversas relaciones. Ha habido algunas de ellas que al final se han acabado porque es que tenía una relación por WhatsApp. Ujú. Y yo no quiero una relación por WhatsApp. O Ujú. sea, yo quiero una relación presencial, que por WhatsApp te puedas poner buen día, buenos días y por la noche buenas noches y ahora vengo y no sé qué demás, ¿vale? Pero cuando ya acabas así, teniendo la relación todo el rato así, es que te acabas montando una película Ujú. de la persona, de la relación, de la historia, de la comunicación, ¿no? Y por tanto, pues está muy bien la tecnología digital, nos ayuda a teletrabajar, a mil cosas, hasta la inteligencia artificial tiene partes que nos pueden ayudar, otras que no tanto, pero claro, si no nos forzamos a lo presencial, estamos perdiendo muchas cosas, ¿no? Y luego en lo presencial, pues el hablar por hablar. O sea, el arte de conversar también pienso que se está como perdiendo. Porque Ujú. aquí las conversaciones en el móvil, esto es otra historia, ¿no? O sea, Ujú. ya no me refiero a cómo se escribe, me Ujú. refiero al tipo de conversación, ¿no? Yo recuerdo mi adolescencia, pues pasarme 6 horas en la Plaza de la Concordia con mis amigos, hablando de lo que fuera, ¿no? Y horas y horas y horas, pues un poco eso, ¿no? Seguro. Y el nivel de disfrute, seguramente, Alexis, de ese tiempo vivido es exponencial comparado con cientos de conversaciones a distancia en digital que tenemos todos, ¿no? La calidad y la profundidad, o sea, como el menos es más, ¿no? Y a veces habrá relaciones que necesitas cultivarlas o cuidarlas también a distancia porque la persona no vive en tu ciudad. Pero como decías, a lo mejor es un tema de menos es más y decir, oye, nos vemos. Bueno, estas conversaciones como tú y yo ahora la tenemos gracias a la tecnología digital, pero dices, oye, pues seguramente si fuera siempre así nos perderíamos cosas que solo en el cara a cara pueden pasar, ¿no? Las neuronas espejo o lo que sea, pero... Es que para mí todo tiene mucho que ver con el equilibrio, ¿no? O sea, Ujú. si en mi libro hablo de todos estos valores del silencio, la simplicidad y demás, es porque estamos en el otro extremo. No es que Ujú. este extremo sea malo, es que tenemos que no estar tan polarizados, ¿no? Ujú. Y encontrar pues un poco el punto medio. Pues eso, conversaciones como estas es un privilegio y mira, tú igual podrías estar en Madrid y yo en Valencia y Ujú. hablaríamos igual, estamos en la misma ciudad y nos vemos así. Pero bueno, que además de esto, pues no perdamos lo otro, ¿no? Sin duda, sin duda. Mira, Alex, me gusta siempre terminar con una pregunta que enfoca al futuro. Siempre arranco con la misma pregunta y también la última también es la misma para todos mis invitados e invitadas y es, nos agendamos una conversación dentro de 4 años. Estamos en 2026, 2030, números redondos. Han pasado muchas cosas a nuestro alrededor. ¿De qué te gustaría que habláramos como tema principal o qué podría ser algo sugerente para volver a conversar tú y yo dentro de 4 años? Mm, del amor entre las personas. Mm, fundamental, ¿no? Sí, también de que esto que igual nos puede complicar mucho la vida, pero si hubiera más amoros, más... Pienso, por ejemplo, en que estamos en una sociedad muy yang, muy masculina, muy reactiva, muy fuego, también con mucho aire, mucha comunicación, mucha mente, y nos falta el cariño, el amor, la ternura, el agua. Mm. Estamos perdiendo mucho de todo eso, ¿no? Ujú. Que no es el llorar, no es el ser blando, bueno, se puede ser blando, O también, pero sí, sí. pero no es lo cursi, ¿no? Sino decir, mira, pues es que de pronto algo pasó que la gente en vez de ser como estos dirigentes que tenemos por ahí arriba y demás, pues empezó a ser como más tierna, a cuidar a los ancianos, a no despotricar contra ellos porque envejecen y no llegan y no alcanzan donde crees que deberían alcanzar. Lo mismo con los niños, ¿no? Que dejamos de sobreprotegerlos para confiar más en ellos y establecer una relación amorosa de tú a tú en libertad. Sí, del amor y la libertad, que suena un poco hippie,
pero es que me gustaría. Suena muy humano, Alexis, ¿eh? Te escuchaba y pensaba, es que esto es ser humano, ¿no? Cuidarnos entre nosotros y ser conscientes y buscarlo y cultivarlo, ¿no? Alexis, quien te descubra hoy, eres una persona conocida por tus múltiples actividades y tal, pero quien de repente diga, ostras, Alexis Racionero, yo no sabía de todo esto, quiero saber más. ¿Qué notas ponemos en las notas del episodio? ¿Dónde te pueden encontrar? ¿Tu web, tus perfiles? Sí, bueno, pues yo estoy en Instagram por mi nombre normal, Alexis Racionero. Bueno, mis Ujú. libros firmo Alexis Racionero Ordague, pero en Instagram pues estoy como Alexis Racionero. Tengo un canal de YouTube muy olvidado, también con el mismo Ujú. nombre. Ujú. Y luego pues tengo una web que es alexisracionero.com que voy actualizando de vez en cuando, pero bueno, que me pueden encontrar, y en Facebook pues también estoy por Alexis Racionero. Y lo que no tengo demasiado activo es lo de, bueno, Twitter, nada, TikTok, Menos. muchísimo. Y LinkedIn, pues lo tengo abierto, pero tampoco soy demasiado prolífico, ¿no? Ahí. Bueno. Eres selectivo, me parece muy bien. Desde luego eres fácil de encontrar, como hice yo, y saber un poquito de ti, ese aperitivo, pero me voy con una idea bastante más amplia de todas las cosas interesantes que nos has dicho. Y nada, agradecerte mucho la conversación. Como digo siempre, no siempre lo conseguimos, pero que la siguiente sea sin pantalla de por medio, nos demos un abrazo, compartamos una buena conversación de lo que sea, de esas que no sepamos que el tiempo se nos pase, y estoy seguro que después de conocerte y conversar hoy está garantizado el que sea gratificante y salgamos con, bueno, cosas útiles y si no, pues badá, vuelvo a la palabra en catalán, Nada, contemplar y disfrutar del momento compartido, un como ha día sido nos, para mí hoy. un día nos vemos y valem una Y mica. vale. Fantástico, Alexis. Oye, pues hasta entonces, nada, agradecerte el tiempo hoy Nada, y darte las gracias y desearte que nos veamos pronto. ¿Eh? vale, hasta pronto. Estupendo. Hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias por escucharnos un día más y por compartir este episodio en vuestras redes si creéis que puede ser útil a más personas. Encontraréis los enlaces para saber más de Alexis y sus proyectos en las notas del episodio, así como los enlaces a mi web y mi trabajo en joanclotet.com. Nos encontramos muy pronto aquí con otra persona interesante con la que parar a reflexionar. Hasta entonces, cuidaos mucho.